Buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta presentación del libro llamado Revoluciones, que estamos llevando a cabo en colaboración con el Info Ciudad de México, que es el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales, Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. El nombre es larguísimo, entonces mejor le decimos Info Ciudad de México, y me da mucho gusto darle la bienvenida a la comisionada Laura Lisset Enríquez, que es la, digamos, la mente maestra detrás de esta publicación que, pues como ustedes se pueden dar cuenta, ha congregado a mucha gente, y prueba de ello es esta mesa tan grande que refleja un poco la pluralidad de todas las voces que colaboraron en este trabajo. Y este trabajo pues es muy especial, ahora los comentaristas lo van a decir, porque pues reunió a especialistas en la materia de privacidad y protección de datos personales, pero también reunió caricaturistas que sin su genio creativo no se le hubiera podido dar una expresión tan gráfica al ejercicio de estos derechos, a la protección de estos derechos y precisamente a los desafíos que enfrentan estos derechos. Saludo con mucho agradecimiento a otros participantes de esta obra, como los doctores Pablo Corona y el doctor Ulises Cruz, que aquí también nos acompañan en esta auditorio. Y bueno, le cedo el uso de la voz a la comisionada Laura Lisset Enríquez, quien va a moderar este encuentro. Muchas gracias y bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias, Diego. Qué gusto saludar a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy en presencial, algunas personas que nos acompañan, alumnos, catedráticos y por supuesto vía streaming, porque sabemos que nos están mirando a la distancia en la transmisión de Ibero, que también se retransmitirá, por supuesto, en las redes del Info de la Ciudad de México. Muy agradecida con la oportunidad, Diego. Alguna vez de un tuitazo fue literalmente que Integridad Ciudadana pues hizo finalmente llegar los libros a los autores, lo ha hecho en varias etapas y le llegó a Diego su libro y lo presumió en redes sociales y entonces ahí empezamos una conversación y dijimos, tenemos que llevar este libro a la Ibero porque es una gran comunidad, es una comunidad crítica, es una comunidad muy activa y no hay mejor lugar al que pueda llegar y que puedan ver esta obra de arte, que es un libro que se califica como obra de arte como ustedes, esta gran comunidad de la Universidad Iberoamericana. Y aquí Diego me dio mucho crédito porque refirió a la mente maestra, pero la verdad es que todo empezó como un diálogo y la verdad es que terminó siendo un estilo de afloje con el maestro Vladimir Juárez, que está aquí presente. Él representa Integridad Ciudadana, que fue un engranaje clave en llevar a cabo este libro y ahorita les explico por qué. Y platicábamos y decíamos, no, es que la caricatura, que sean puras caricaturas, un libro de puras caricaturas, me decía Vladimir, y yo decía yo, no, Vlad, tiene que venir texto también, porque a fuerza se tienen que acompañar de un texto, sí, pero bueno, la cosa quedó en que fue un texto que bueno, más bien un libro o una obra que se pensó teniendo a la caricatura política en el centro, en el eje central, ¿sí? Y que también hubieran crónicas escritas, pero muy breves, que fueran muy concisas, que le dieran al grano. Y especialmente, y por eso digo que ellos fueron un engranaje clave, especialmente que no hubiera una comunicación, y ahorita verán por qué es importante, no hubiera una comunicación entre la persona caricaturista, monero, y la persona cronista, que no se pusieran en contacto. ¿Para qué? Para que cada uno tuviera un pensamiento que plasmar a través de trazos o a través de letras, ¿sí? Pero cada quien tuvo su propia idea, es decir, estas no son ilustraciones de un libro, las ilustraciones no son algo bonito que acompaña el texto, no, son cada uno una obra, una crítica propia de cada uno de los autores. Y así fue que nació este libro y hoy me toca moderar con ustedes, pero les tenía que contar un poquito de la génesis, que seguramente podrá también compartir Vladimir, eh, y que los escuchemos a ellos y a ella, ¿no? Que fueron quienes le dieron vida, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más de 25 moneros en este libro, que por cierto hay una precuela, hay un libro número 1, que es Batallas, que habla sobre transparencia, pero este habla sobre la protección de datos en la era digital. Y lo hicimos con más de 25 caricaturistas que participaron, más de 20 autores, algunos de los cuales, por supuesto, están aquí sentados, especialistas en la materia de protección de datos como el maestro Cruz y como el maestro Corona, que también están aquí presentes. Muchas gracias por acompañar a nuestros invitados especiales. Y logramos juntar las voluntades, y miren que eso sí estuvo más complicado. Yo no sé, nos vamos un tiro entre qué fue más complicado, articular la participación de los autores
que también son cada quien con lo suyo y especiales y aportan, pero a sus tiempos, son creativos, son artistas, ¿sí? O articular los 29 organismos garantes que también en el servicio público somos tremendos y entre la burocracia, lograr sacar este libro fue la articulación de más de 90 voluntades. Por eso hay 29 organismos garantes que le entraron a este libro, que apostaron decididamente por él, y hoy lo tenemos con un tiraje breve, pero para que ustedes tuvieran, si me ayudas, Diego, a enseñarles, para que ustedes tuvieran un libro de esta calidad gráfica, de este contenido súper bien cuidado, curado por parte de Integridad Ciudadana y de Edith Leija, y que hoy podemos disfrutar todas y todos. El día de hoy, de hecho, va a haber una sorpresa con respecto a este libro para algunos de los que nos están acompañando en físico. Así que si nos siguen por redes sociales y están aquí en el campus Ibero, no dejen de venir al auditorio Amado Aguirre, Amado Aguirre en el edificio E1. Y bueno, ahora sí, dando esta presentación muy breve y aprovechando para que las y los compañeros se vayan incorporando a esta aula, les quiero comentar que vamos a tener una intervención de aproximadamente 8 minutos, porque ya sabemos, Obi, que aquí nos tomamos a veces menos y a veces más, pero sobre todo muchas veces menos porque les gusta interactuar con ustedes. Pero tenemos 8 minutos más o menos para interactuar con nuestros autores y con nuestros creativos que están aquí al frente. Y voy a hacer una breve presentación. Yo creo que lo voy a leer a máxima velocidad, pero sí quiero presentarles a cada uno de los que están aquí. Por un lado tenemos a Alejandro Cárdenas López, como les decía, él fue cronista y él es académico de tiempo completo de la Universidad Ibero, doctor en comunicación por esta misma casa de estudios, maestro en periodismo internacional por la Universidad de Cardiff en Reino Unido. Sus temas de investigación son medios digitales, comunicación política, periodismo en línea, tecnología y privacidad. Y como periodista ha trabajado en medios nacionales y locales como puede ser El Universal, Aristegui Noticias, Vanguardia, y fue director de la estación Radio Ibero 90.9. Presidente también de la Red de Radios Universitarias de México, ha asesorado a medios locales y organizaciones civiles nacionales y ha colaborado en espacios como Revista Forbes, Milenio, La Jornada del Sol de México, El Sol de Torreón y noticieros GREM. Y por ello, claramente, es una voz autorizadísima para poder participar en este libro. Estamos muy agradecidos contigo, Alejandro. Por otro lado, presentarles a Candela Fu. Ella es caricaturista. Camila es una artista venezolana y mexicana dedicada a la ilustración, a la animación, a la pintura. Muchas de sus obras están dedicadas a los derechos humanos, a la crítica social. Vivió la mayor parte de su vida en Caracas, Venezuela, bajo la dictadura chavista y madurista. En 2014 emigra a México en busca de oportunidades laborales y seguridad. Ha trabajado con la revista Rolling Stones, Courier International, Refugees International, Save the Children, Reinserta, Women Economic Forum, ONU Mujeres, Amnistía Internacional, entre varios otros. Es miembro de Cartoon Club, Cartooning for Peace, Cartoon Movement, y ha sido invitada a la UNESCO, al Parlamento Europeo y al Foro Mundial de Justicia por su trabajo. También ha recibido diversos premios internacionales, como el Premio de la Juventud del International Women Cartoonist Award en 2020 y el Premio a la Caricatura 2020 que otorga la Escuela de Abogados de Berlín. Por otro lado, ustedes conocen aquí a este catedrático, él es Manuel Alejandro Guerrero Martínez, cronista que aceptó reincorporarse en esta nueva edición porque ya también había participado en Transparencia, en el de Batallas. Él es doctor en Ciencia Política por el Instituto Europeo Universitario de Florencia y maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Cambridge. Es académico de la Universidad Iberoamericana, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI Nivel 2, y es presidente del Comité Ejecutivo de la Red Internacional de Cátedras de la UNESCO en Comunicación. Se especializa en las líneas de investigación de sistemas mediáticos y sistemas políticos, medios de comunicación y democracia, encuadres mediáticos y emociones, redes sociales, inteligencia artificial, emociones y participación. Y te agradecemos mucho también que nos reciban en su casa ustedes. Por otro lado, a mi derecha tienen ustedes a Obi Caricaturista. Obi Alejandro, alias Alejandro, esto se vuelve al revés. Es ilustrador e infografista con estudios de arquitectura por la UNAM. Él inició su carrera publicando en el periódico El Día en 1999 y desde 2002 colabora en el periódico del Norte de Grupo Reforma de la ciudad de Monterrey. A partir de 2017 aparece de manera continua en las páginas editoriales del periódico Reforma en la Ciudad de México. Ha trabajado y colaborado en distintos medios y periódicos en México, como puede ser Cuo, Expansión, Revista Época, Periódico Excelsior, Diario Monitor, el Diario Deportivo Récord, Voz de Michoacán, Novedades de Acapulco, Tabasco Hoy, México Desconocido, Chilango y Publímetro. Y ahora sí respiro.
y pertenece a la agencia CWS de caricaturistas en Estados Unidos desde 2002, donde sus trabajos se publican en distintos medios internacionales, como es el Washington Post, Japan Times, New York Japan, así como en distintas publicaciones de Europa y Medio Oriente. Por sus diversos medios editoriales, ha sido galardonado además con 8 premios Society for New Design a la excelencia en diseño. Muchas gracias, Obi, por estar aquí. Y ya solo me faltan 2. El último es el más breve de presentar. Ahí les va. El que sigue, por supuesto, es el que me antecedió en el uso de la voz, y ustedes todo el mundo lo conoce, es el maestro Diego García Ricci, y también fue cronista, felizmente, en este libro. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, maestro y doctor en Derecho por la Universidad de Toronto, Canadá, académico de tiempo completo en el Departamento de Derecho aquí en la Universidad Iberoamericana, donde además se desempeña como procurador de derechos universitarios. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y Grupo Consultivo de Privacidad de Meta en América Latina. Ha sido profesor en la Escuela Libre de Derecho, en la Universidad Autónoma del Estado de México, en el Infotec y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Trabajó también en el CIDE, en el IFAI, que era el antecedente del INAI, y en la CNDH de Derechos Humanos. Él es autor de El Derecho a la Privacidad, Privacidad e Identificación Forense de Personas Desaparecidas, entre otros. Muchas gracias, querido, de nuevo por estar aquí y acompañarnos y dar la bienvenida y coorganizar esta presentación. Y el que es más sencillo de presentar es porque él se autopresenta así, quiero que lo sepa. Pero él es Vladimir Juárez, colaborador de Integridad Ciudadana, también mente maestra en su caso, ¿no? Porque también hay que decirlo así, maestro que dio vida también a este libro y ha sido lector, intérprete de monos y monerías y buen cuate. Así se presenta Vladimir Juárez. Y bueno, pues sencillamente vamos a dar ya la palabra para que haya un diálogo, así ya no vamos a estar interrumpiendo haciendo las semblanzas, la presentación de las semblanzas. Quisiera que hubiera un diálogo entre quienes están aquí al frente, insisto, tienen 8 minutos, si hay espacio, me encantaría que puedan interactuar entre ustedes y también, por supuesto, con el público que hoy nos acompaña. Y para ello, y si me lo permiten, daríamos la palabra a la caricaturista Camila de la Fuente, ella es Cam de la Fu. Agradecerte mucho que estés aquí, querida, y adelante para que nos cuentes un poco tu experiencia en la participación en este gran obra editorial. Adelante. ¿No? Bueno, primero que nada agradecer la invitación, feliz de estar aquí con ustedes. Nunca había venido a Libero, me impresionó lo grande que es. Sí, me perdí por todos lados y pude verla completa. Un poco hablando de la experiencia de participar en esta segunda edición, porque la primera también tuve el privilegio de participar. A mí me tocó más la parte de la evolución tecnológica de las computadoras y como la parte de hardware. eh, me interesó mucho mostrar, ahí está, mostrar un poco el contraste entre cómo era una computadora antes y cómo es una computadora hoy, ¿no? Entonces, antes, pues era una computadora que ocupaba, yo creo que un cuarto como este o más grande, y necesitaba de un equipo de personas que la operaran. Era una máquina, eso, que necesitaba de los seres humanos para poder operar, y ahora básicamente es una computadora que ocupa la mitad de nuestra mano y los seres humanos necesitamos de ellos para operar, ¿no? Está al revés. Entonces, quise poner ese contraste un poco de una persona como si estuviese viendo una fotografía en un museo eh, y está tomándole una foto con la última computadora, ¿no? Que tenemos ahorita en la mano. Y me pareció interesante hacer este contraste. Fue un reto porque yo decía, ¿cómo puedo hacer, cómo puedo contrastar o poner en el mismo tiempo dos máquinas que no coincidieron en el tiempo ni en el espacio, ¿no? Y la única forma era, yo decía, bueno, un museo. Un museo representa a veces como algo antiguo, algo, un poco el tema de la historia, del recorrido que tenemos como seres humanos, y me pareció una forma interesante de poder juntar las dos tecnologías, y me pareció de las pocas formas, porque de verdad que uno le da vueltas a la idea, y
yo creo que la parte más complicada de la caricatura no es tanto el dibujo, sino la pensada, ¿no? La parte de la idea, que es la parte que a mí más me gusta. Bueno, no, los dos me encantan, los dos me encantan, pero la parte, me parece que es el reto mayor, lograr condensar una idea y especialmente a mí me interesa mucho hacerlo sin palabras, o trato de hacerlo sin palabras, ¿no? O lo menos que pueda, como para que se pueda entender en diferentes lenguajes, por decirlo así, porque ya la caricatura, la imagen, la gráfica es un lenguaje de por sí, ¿no? Y se lee la imagen. Participar en este libro también, bueno, lo más bonito es que comparto páginas con personas que admiro mucho y bueno, les recomiendo que lo vean, lo lean. No solamente lean los textos, lean las imágenes también, que tienen muchas formas de leerse. Eh, y bueno, también entender cómo no solamente nos cambia la forma de operar en la vida, en la tecnología y toda la parte de transparencia, por ejemplo, eso, antes la computadora era una habitación gigante y necesitaba de un equipo, ahorita se supone que es más privado y más individual, se supone, este, ¿no? Más individualizado. Y bueno, se quiere un poco representar también esa parte que cómo la máquina o cómo la parte física influye también en el tema de transparencia, influye también en el tema de, bueno, la parte contraria, ¿no? La parte de datos que todos sabemos o todos tenemos por lo menos ese miedito en el fondo de que nos están espiando en absolutamente todo momento. Y cómo es justamente la parte física o la parte de la evolución de esta máquina ha ido también haciendo evolucionar la privacidad o todo este tema o la importancia de la privacidad, porque antes siento que uno ni siquiera pensaba mucho en eso, ¿no? No tú hacías tus cosas privadas y ya, y nadie se enteraba, y ahorita pues ni siquiera es que nos están viendo o nos están escuchando, sino que además nosotros tenemos un comportamiento que cambió, que es queremos publicar todo. Mira lo que me comí esta mañana, la foto, ¿no? Entonces, cambia un poco también nuestra relación con la privacidad y con lo que publicamos. Entonces, bueno, por ahí me quise ir yo y bueno, también agradecer un poco mi participación. Me encanta estar aquí y poder plasmar mi voz, como decían, como una persona individual y como una autora más, y no como una decoración, como a veces puede pasar en algunos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, agradecer y bueno, si tienen preguntas, por aquí estoy. Con ustedes, Candela Fu. Muchas gracias, querida. Oye, maravilloso porque sí, justo estos son ensayos políticos, pero gráficos, ¿no? Cada quien tiene un mundo en su cabeza y lo que Candela Fu justo nos compartió con su caricatura es eso, es esa evolución, porque lo que ustedes encontrarán en el libro es esa evolución desde los orígenes hasta pues los retos, los desafíos que hay en materia de protección de datos personales en la era digital. Y bueno, pues ahora nos vamos a ir con la orilla, vamos a empezar con caricaturista, luego cronista, nos iremos después con integridad ciudadana para volver al mismo ciclo. Entonces, si me lo permites, Manuel Alejandro, querido Manuel Guerrero, como les decía, el doctor participó desde el libro pasado también en batallas, como lo hizo Camila, de hecho, como bien lo señaló ella, y ahora tienes el reto de participar en tema de datos personales. ¿Cómo fue esta evolución? ¿Cómo sentiste la participación de un libro a otro? ¿Qué comentario nos tienes con respecto a tu texto, particularmente en esta ocasión? Adelante, Alejandro, Manuel. Muchas gracias, Laura. Y pues bueno, yo quisiera empezar para agradecer el apoyo del Instituto Electoral de la Ciudad de México a través de ti, del Instituto de Transparencia. Ya le estoy cambiando. Ya le estoy cambiando. Sí, ya le estoy cambiando el nombre. Es que llevo la relación de aquí de la Ibero con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, entonces ya lo sueño. Ya lo sueño. Entonces, por eso. Y desde luego, pues de Vladimir y de Alaska Juárez, que está aquí, y que bueno, pues ella escribió las introducciones tanto del libro pasado como de entonces, pero como su nombre no aparece explícito ahí, pues
es como escritor en la sombra, pero Pero también, sí. Bueno, dicho esto, pues cuando me invitan a escribir esta pieza, la verdad es que el tema de datos personales, yo lo veo desde uno de los ámbitos que trabajo, que es el tema de redes sociales eh, y de qué pasa con las redes sociales, cómo estamos usando las redes sociales y desde luego ahora con el tema de la inteligencia artificial, pues se potencian muchísimo los riesgos, ¿no? Eh, pues en México nuestro artículo 16 constitucional establece pues que el Estado tiene la obligación de proteger los datos personales. Hay una sentencia de la Suprema Corte que también habla de que pues ahora en la época de las redes digitales el Estado tiene que potencializar también pues esta protección, pero no establece exactamente cómo. Y esto es muy importante porque en realidad en el mundo, salvo en dos grandes mercados, que es la Unión Europea y China, pues en mucho de lo que sucede en el resto del mundo nos estamos guiando por las formas regulatorias de Estados Unidos, que es en donde surgen las plataformas digitales y las redes sociales después, y que básicamente están amparadas por la primera enmienda, que pues establece que el Congreso no puede hacer ninguna ley que limite en forma alguna ni la libertad de expresión ni la libertad religiosa, pero luego también por una sección que se llama la sección 230 de la Ley de la Decencia en las Comunicaciones, que fue aprobada en el año de 1996 durante la época de Bill Clinton. La Suprema Corte de Justicia determinó que esta regulación era anticonstitucional porque era violatoria de la primera enmienda, pero dejó viva la sección 230 que, pues coloquialmente lo que dice es que las redes sociales, bueno, las plataformas digitales, y esto ya se entiende también como redes sociales, no son responsables de lo que suban sus usuarios, terceras personas, ¿no? Entonces, bueno, pues con esta laxa regulación que existe en Estados Unidos, se ha ido desarrollando las formas en que las propias plataformas y las redes establecen sus términos de uso, ¿no? Pero siempre teniendo presente que, pues, como están ancladas en Estados Unidos, pues tienen mucha manga ancha para muchas cosas. Y es ahí donde nosotros como usuarios, que normalmente pues vemos una red social y si está de moda o parece muy atractiva, pues nos suscribimos y nadie lee las pequeñas letras de los términos de uso de qué cosa estamos entregando a estas plataformas y a estas redes sociodigitales o sociales. Por ejemplo, mucha gente desconoce que en el momento en que tú subes una foto a Facebook o a Instagram, esa foto ya no te pertenece a ti. Y hoy en día todavía peor, porque con los convenios que hay entre algunas plataformas y sus propias corporaciones desarrolladoras de inteligencia artificial, pues hacen un scrapping en donde esa foto también va a servir como un modelo de entrenamiento para los algoritmos. Y entonces tú ya realmente te has quedado un poco en la indefensión porque todo tu material está subido ahí. Hace unas semanas, por ejemplo, WordPress firmó un convenio con OpenAI en donde pues todos los blogs e incluso los blogs privados que están ahí pueden ser, digamos, utilizados por OpenAI por $65 millones al año para que el algoritmo quede entrenado. Entonces, si ustedes han subido su poesía, literatura, sus ensayos, eso ya es parte de pues, el entrenamiento de chat GPT y sus diferentes derivados, ¿no? Entonces, cuando nosotros usamos las redes, pues realmente desconocemos mucho de esto, subimos muchísima información. ¿Y esto para qué sirve? Pues aparentemente pues nos parece muy atractivo porque todo parece gratis, pero en realidad no lo es y ahí está el truco. Cuando todo parece gratis es porque nosotros somos la mercancía y nosotros somos empaquetados para ser vendidos de dos formas a los anunciantes. Por un lado, como segmento, ¿no? Específico, y por el otro lado, para que los anunciantes canalicen de manera mucho más concreta la publicidad específica para nuestros estilos de vida. Entonces, si nosotros vamos mucho a Acapulco o a Oaxaca, pues nos van a estar apareciendo, y esto ya lo sabemos y lo hemos visto, un montón de ofertas para eso. Si nosotros tenemos un cierto estilo de vida, nosotros somos empaquetados junto con personas de nuestro mismo segmento y
vendidos a los diferentes anunciantes. Entonces, hay una doble mercantilización de nuestros datos y de las formas en que nosotros estamos. Y ahora todavía, pues algunas plataformas como X, por ejemplo, o TikTok, pues han metido nuevas maneras de llegar mucho más directamente a la gente, porque ya no es solamente los tweets que tengan más retweets, por ejemplo, sino también los que tengan más conversación. Y más conversación implica dar más idea de quién eres tú, lo que haces, lo que consumes. Y es por eso que aquí en este contexto, pues decidimos abordar el tema de los datos personales a partir de esta discusión y de pensar, bueno, ¿qué va a suceder ahora? ¿No? Está muchos modos en que nuestros datos personales están en riesgo, phishing, suplantación de identidad, etcétera, fraudes, en fin, muchos que todo el mundo aquí conoce, pero la advertencia central es qué hacer. Podemos sobreregular los espacios para que eso no pase, y quién tiene la capacidad de hacerlo en un mercado como México, que a pesar de que estamos dentro de los 9 mercados más importantes del mundo para todas las redes sociales, en cuarto lugar en algunas redes, en noveno sitio para otras términos de uso, somos un mercado muy importante, pero somos pequeñitos frente pues, a monstruos como estas grandes corporaciones que en realidad se mueven globalmente, y dónde las vamos nosotros, pues digamos, a situar las demandas, dónde vamos a hacer cosas. Colegas, por ejemplo, en países como Serbia me decían, bueno, nosotros hemos detectado un montón de desinformación, pero aquí en Serbia no hay oficinas ni de Google, ni de X, ni de nadie. Entonces, la oficina regional más cercana está en Viena, pero pues tienes que meter las cosas en alemán y pues nosotros no hablamos alemán. Entonces, es un rollo hacer todo eso. Y entonces, ¿qué hacemos? Luego, dejamos las cosas como están. ¿Dónde iniciamos la conversación? Y ahí están, digamos, como los dilemas. ¿Dónde iniciar la conversación? ¿En qué niveles? Y desde luego esto implica invitar e involucrar también a las grandes plataformas y las redes a que vayan teniendo lo que algunos llaman sensibilidades culturales, ¿no? Para ajustar sus términos de uso. Con esto termino y pues agradezco muchísimo pues el tiempo y la invitación. Bueno, y ahí en pantalla justamente ustedes pueden ver al doctor Guerrero, también con su coautora, que es Viviana Islas, gran amiga también entrañable, que participa, que actualmente es consejera electoral en el Estado de México. Y por otro lado, lo que ustedes vieron y que era una magnífica representación que parecía de Star Wars, es una caricatura de Camacho, que también ustedes pueden ver. Por cierto, Cam de la Fu escribió con la doctora Evelyn Telles, entonces para que digamos, esos son los dos autoras que salen en ese capítulo, en el anterior, para que también demos referencia a la doctora Evelyn. Y bueno, pues justo también para platicarnos a propósito de esta mención que hizo Camila, la realidad es que hubo muchos artistas, caricaturistas que participaron en esta obra, que fueron congregados vía Cartoon Club a través de Integridad Ciudadana. Integridad Ciudadana que metió todo el esfuerzo y todo el ánimo para armar este libro, y que en sus colaboradores, por supuesto, digo, aquí tenemos al representante Vladimir Juárez, pero en realidad son muchos los colaboradores que están en Integridad Ciudadana, como lo es precisamente Alaska, como lo es Edith Albarrán. Bueno, pero Alaska tiene mención especial porque además es egresada Ibero. Entonces, eso le da un plus también que estemos aquí presentes. Ya, yo le decía a Diego que ya son mayoría Ibero. O sea, ya haciendo un análisis acá y ya presentes aquí los maestros, claramente en este libro arrasa la Ibero en cuanto a cronistas en particular, ¿no? Entonces, nos da mucho, mucho gusto. Pero está, bueno, Elizabeth Albarrán, Edith Leija, precisamente, pero yo qué puedo decir. Deme oportunidad de que Vladimir Juárez les platique un poco de esta experiencia, de este camino, de los retos que implicó el poder entablar comunicación con todos los autores y autoras, el lograr que saliera en tiempo, que también fue una odisea, llegamos casi así corriendo al filo, a la FIL de Guadalajara en cada uno de los años respectivos. Así que, Vladimir, regálanos, por favor, tu comentario. Muchas gracias, Laura. Y muchas gracias a todos los que vinieron, por ejemplo, a un amigo mío, una amiga, muchos amigos veo aquí. Pero además, muy contento porque efectivamente, fíjate que la Ibero es como una casa que ha apachugado, así, ha abrazado a Integridad Ciudadana desde hace mucho tiempo. Para muestra un botón, no sé si pudiéramos poner la página web de Integridad Ciudadana, se los voy a pedir.
Integridad Ciudadana es una asociación que lleva ya 16 años, nació prácticamente después de la primera ley de transparencia y hemos sido muy inquietos, tan inquietos que en su momento logramos eh, ingresar aquí a la Ibero a través de una invitación que nos hizo Manuel y empezamos a hacer radio aquí en Sigma Opinión Pública. Y nos invitaron a un programa, quiero decirlos, y de pronto nos quedamos, ¿no? Ya Manuel casi me dijo, bueno, te dejo ahí el control, el changarro. Y luego, curiosamente, llegó a Alaska y también hizo radio con nosotros ahí en varios programas. Estamos tratando de ponerlos aquí para recordar esos viejos lugares y esos viejos momentos. Pablo, por ejemplo, nos acompañó en algún proyecto editorial muy importante después del sismo del 2017. No sé si te recuerdas, Pablo, sobre la protección de los datos personales en momentos o en estados de emergencia, donde a lo mejor Laura no lo recuerda, pero ella fue la que firmó el convenio con Tirán Loblanche para hacer ese libro. Entonces, de alguna manera hay mucha familia, ¿no? Involucrada ya en estos contextos. Y es tan mágica la situación. Miren, por ejemplo, ahí está la página de Integridad. Si ponemos Ibero Radio, ahí exactamente, arriba, ahí, ¿no? Darle clic, ahí aparecimos, miren. Llevamos ya muchos años, creo que Laura está abajo, Stephen Morris está también por ahí, ¿no? En fin, hay una gran cantidad de historias eh, que ya hemos hecho con la Ibero y cuando nos dimos cuenta de que la comunicación, ¿no? Era extraordinaria para poder llevar mensajes, decidimos colocar un libro heráldico, nosotros le llamamos así, ¿no? Y entendimos que para que las personas se interesaran más por estos derechos humanos, teníamos que hacer un poco más de innovación. Y yo particularmente, desde que recuerdo, lo primero que hacía era leer a los monitos y a los moneros de los periódicos. Cuando mi papá me decía, vete para allá porque estoy leyendo el periódico, yo normalmente le pedía que me diera la parte de las ilustraciones y ahí aprendía. Y la verdad es que, por ejemplo, con el movimiento zapatista, se recordarán un movimiento muy importante en los últimos años, los caricaturistas jugaron un papel muy importante, ¿no? Y luego vino en el IFAI, donde entiendo que participaste, mi querido Diego, iniciaron un gran movimiento editorial de cultura, ¿no? Para que pudiéramos promover cuadernillos de transparencia y estos venían ilustrados de alguna manera, pero siempre con ensayos políticos. Y luego había que hacerle una buena crítica a los institutos de transparencia, yo diría, porque de pronto todo el mundo se empezaba a citar entre ellos, siempre eran los mismos cuates los que iban a las mismas presentaciones, y no había ese pum de explosión de comunicación donde saltaran esos, digamos, estándares. Así que nos fuimos a convocar a los caricaturistas y quienes han trabajado con ellos, no me dejarán mentir, pues son especiales. Especiales en el sentido de que son los artistas que muy difícilmente dejan que uno pueda opinar sobre sus trabajos, ¿no? Y la verdad es que cuando empezamos eso, y a lo mejor Obi y yo tenemos la misma cualidad, pues teníamos cabello y se nos fue cayendo poco a poco con el tiempo. De hecho, ahorita ya me mandaron un meme en redes sociales, dijeron, mira, Obi y Vladimir están repetidos en la mesa, ¿no? Así de rápido es el tema del humor, ¿no? Sí, es en serio. Me mandaron ahorita un mensaje diciendo, hay un problema ahí en la transmisión porque hay dos igualitos sentados, ¿no? Entonces, incluso a veces cuando llego a los eventos de Obi me dicen Obi, ¿no? Pero es porque tenemos el mismo estilista. Pero justo lo que quería decirles es que encontramos en el humor la posibilidad de llamar la atención de ustedes. Porque así como los memes hoy en día hacen que ustedes volteen a ver este mundo digital, teníamos que encontrar en el humor y en los artistas una condición excepcional para poder promover los derechos humanos. Quiero decirles que hay cosas muy valiosas en el libro, si podemos regresar al libro, alguna de las caricaturas. Cuando yo les dije a los caricaturistas, oye, por favor, ¿podrías firmar tu caricatura con tu huella digital? Hubo quien me mandó la huella digital de su dedo chiquito del pie. Y no miento. Lo hizo en broma y la pusimos. Me dijo, sí, pero yo no voy a poner mi huella digital, a ver si la regresamos. En esta de Calderón no, por ejemplo, pero en Camp de la Fu, si hacemos un clic,
ahí hay un dedito, ¿no? Ese es nuestro pie. Pero los tras bambalinas del libro es que sí ocurrió. O sea, sí hubo quien me dijo, ok, yo te mando el dedito porque no voy a poner mi firma. Entonces, había detalles que se iban dando junto con el libro y tuvo muchas magias. Mire, por ejemplo, lo que no quiere decirnos Camila es que el día que nació este libro ella se casó. Entonces, imagínense si se le va a olvidar este libro, ¿no? Y hay muchas cosas atrás del libro que me encantaría platicarles. Creo que la más importante es que tuvo mucha magia. Y esa magia tuvo que ver con cosas que pasaron de manera extraordinaria para que se lograra. Una de ellas es que decidimos sí trabajar con Cartoon Club, quiero decirlo, pero decidimos salirnos también de esa burbuja porque Cartoon Club representa un grupo importante de caricaturistas, pero hay muchísimos en el mundo. Y entonces decidimos escribirle a algunos caricaturistas rebeldes de Jordania, algunos otros caricaturistas rebeldes de Cuba, algunos otros caricaturistas rebeldes de Venezuela, y empezamos a invitar a todo el mundo, algunos caricaturistas importantes en Inglaterra, en Estados Unidos, y la intención de invitarlos era que ellos pudieran tener una visión distinta sobre la protección de datos personales y sobre todo el tema de la privacidad y no dejen atrás de ver la parte de la era digital. Entonces, este libro cuenta una historia que se divide en 4 grandes partes, una galería y, por supuesto, una línea de tiempo. Yo les pido que vean la línea del tiempo. Es un esfuerzo interesante donde nos permite ver cómo a partir de los años 1700, a partir de la primera formación del código binario, empezamos con el tema de la programación y empieza un sinfín de historias que hoy por hoy, como decía Camila, tenemos una computadora más pequeña. Hay otro ejemplo, el de Chavo del Toro, por ejemplo, cuando empezamos a discutir su caricatura, donde decidimos poner, bueno, no decidimos, él puso un elefante porque hace mención de que los elefantes es el animal con mejor memoria, ¿no? Y entonces estábamos hablando del derecho al olvido, y entonces es una gran referencia sobre cómo el Big Data, ¿no? Este gran universo de información, pocas veces puede o no puede dejarnos libres en un mundo cada vez más capturado por la red, ¿no? Creo que hay muchas historias, no voy a abarcar todas, ni quisiera robar el tiempo. Quisiera agradecerles a todos los presentes, tanto a Diego. Diego fue extraordinario junto con Laura. El día 12 de abril, quiero decirles, caminaba yo por la UNAM, había decidido seguir siendo el chatbot del libro, porque no me conocían. Y de pronto, leyendo a Camus, El hombre rebelde, me llegaron mensajes tanto de Laura como de Diego. Me dijeron, oye, vamos a presentar el libro en Libero. Y cuando les digo eso, tan me sentí en casa con tantos años de radio, con tanta, estuve haciendo algunos pods también de radio muy interesantes aquí, las oportunidades que me abrieron, que yo dije, sí, vamos a la Ibero, vamos a platicar. Y yo les quiero pedir por último que vean cada detalle de las caricaturas, porque como les decía, yo aprendí a leerlas desde muy chiquito y entonces hay detalles muy pequeños que parecen insignificantes, pero tienen una gran profundidad. Con eso creo que terminaría de platicarles mi historia. Eh, el libro también hizo una gran integración, van a encontrar hombres, mujeres muy valiosas, siempre intercalando opiniones y finalmente creo que es un gran mérito decirlos que casi la gran mayoría de los especialistas son mujeres en este libro. Entonces, fue un trabajo extraordinario. Muchas gracias. Muy agradecidos de que hayamos podido escuchar en esta ocasión la participación de Vladimir. Por supuesto, está en su casa y esta seguirá siendo su casa. En otros libros lo habremos de ver, como lo vimos también en la presentación de Batallas, compartiéndonos con este humor que tanto lo caracteriza, sus historias sobre la creación, por ejemplo, de obras como lo es esta. Así que para que también puedan ver su sello, ya saben, quédense con uno de estos ejemplares. Y ahora va a participar otro gran caricaturista que nos ha acompañado en esta gran gira, también desde Batallas, porque decidió ponerse la camiseta y dijo, yo no abandono el barco. Los acompaño en cada una de las presentaciones y eso también es de agradecerse muchísimo, esa iniciativa por parte de Obi, de querer estar al frente, de querer sentarse al frente de la mesa y compartirnos también lo suyo. Él participó en acceso a la información y protección de datos personales, así tal cual se llamó ese capítulo que está dentro de avances, es decir,
viene orígenes, avances, desafíos y tensiones. Esos son los 4 apartados temáticos que viene, además de la galería y de la línea del tiempo. Y aquí participa Obi con su ensayo político-gráfico y por otro lado una gran maestra muy querida mía, María Solange Maqueo Ramírez, que ustedes deben también conocerla y si no, también hay oportunidad para poder leer a la doctora. Querido Obi, por favor, compártenos tu travesía, tu experiencia en este libro o con esta caricatura o cualquier otro comentario. Adelante, Obi. Gracias. ¿Sí se oye? Un poquito más cerca. Ahí está. Ahí está. No pasa nada. Entre personas que no tienen cabello, una vez me tocó una anécdota rapidísima, digo en un minuto. Estábamos en Barcelona, yo iba con mi esposa, fuimos de viaje, todavía no nos casábamos, y justamente 2 pelones sí pueden sincronizarse. Nos quedamos dormidos los 2 y nos movíamos exactamente de la misma manera en el tren. Entonces, sí se puede. Y gracias por la invitación, gracias a Libero, gracias por estar aquí. Sí me subí al barco, de hecho como polizón, pero ahí ando, ahí ando. En algunos estudios filosóficos dicen que en la vida tenemos 24 horas, 8 horas para vivir, 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir. Sin embargo, pasamos casi 6, 7, 8 horas ahora en el mundo digital. Ese cuestionamiento, esa repartición del día en tres partes ahora tendría que hacerse otra subdivisión. Entonces también de ahí vienen muchos de los derechos que debemos de proteger y de cuidarnos. Los derechos, desgraciadamente, son como los volcanes, como el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. No nos damos cuenta que existen hasta que viene un ventarrón y nos damos cuenta que tenemos 2 colosos enfrente. Todo el día está contaminado, no los vemos. Así pasa con nuestros derechos de protección de datos personales. No nos damos cuenta a veces dónde están hasta que de pronto, por alguna circunstancia, o nos hackean o nos hacen daño en nuestros aparatos, en nuestros dispositivos. Nosotros debemos, de alguna manera, me adelanté en algo. Se dice que hay una regulación o que empezamos a tener legislación al respecto, que va muy atrasada, pero los principales responsables somos nosotros como sociedad, como usuarios. Cuando hay una Coca-Cola, cuando hay algún refresco, cuando hay algo con azucarado, vienen etiquetados ya. En un futuro va a tener que haber un etiquetado en las aplicaciones o va a tener que haber un etiquetado de que ten cuidado porque esto también lleva sus riesgos. En Estados Unidos, en algunos restaurantes de comida rápida, viene un letrero afuera que dice, toda la comida que aquí se realiza tiene ciertos ingredientes que pueden provocar abortos espontáneos o son causas de cáncer. Bueno, pues en este caso, en el momento en que nosotros abrimos una aplicación, bajamos un documento o subimos nuestros datos, también deberíamos estar conscientes de que no solamente dependemos de una legislación, que nuestro uso y la cantidad en lo que usemos también es nuestra responsabilidad. No podemos responsabilizar a las autoridades de todo, porque de por sí vamos muy atrasados. Mientras aquí vamos con los datos personales, en otros lados ya están haciendo leyes de neuroderechos. Entonces debemos estar adelantados ante eso. Nosotros debemos de tener, a mí me gusta ser motivador, me gusta que ustedes como público, como gente interesada en eso, también se integre y también tome la iniciativa porque es nuestra. Si nosotros no aprendemos el celular nos sirve. Si nosotros no nos metemos a ciertas páginas de internet o nos damos nuestros datos personales, estamos a salvo. Bueno, no podemos desconectarnos de todo, pero sí debemos, pues nos damos cuenta que somos el principal activo de ellos. Ahorita vienen elecciones y también nos damos cuenta de eso. Si nuestro voto, no son nada los partidos. En este caso, si nuestra aplicación, si nuestro celular, ellos no tienen absolutamente nada. Yo lo que pediría es esa responsabilidad social. Por favor, hay que ejercerla. Con respecto al libro, no tengo más que agradecer. Es un logro comunitario, somos más de 25 caricaturistas, no hay una línea editorial, no se marcó nada. De hecho, por medio de una tómbola nos dieron una tómbola y unos chiles en nogada, fueron el requisito fue el pago, fue el requisito para poder participar. Y quiero decir que cuando la gente se conjuga en las cosas que tienen en común, más en las que nos hace la diferencia, es cuando se logran o se tienen objetivos o se logran objetivos tan importantes como este. Este libro es muy difícil de hacer en México, lo digo por 2 razones.
porque es difícil conjugar a los autores y por otro lado no, es muy difícil que se comercialice. La gente de pronto no quiere pagar algo. Sin embargo, quiero decir que este libro se puede bajar, lo pueden descargar. Si en muchos restaurantes para bajar el menú uno tiene que hacer uso del código de un código QR y ahí toman nuestros datos, bueno, yo les diría que aquí no les van a tomar sus datos, pueden bajar un libro y les puede servir como guía, como una guía ante este mundo que se presenta. Ustedes son el futuro, en 2, 3, 4 años ya van a estar dentro del ámbito laboral y es importante que tengan esa responsabilidad, ese gusto y también la posibilidad, si se pudiera, de hacer más libros como este, se los agradecería mucho. Muchas gracias. Yo creo que haciendo una compilación de las participaciones de Obi en las distintas presentaciones, podríamos hacer un gran texto de justo cómo hacer, o sea, de cómo generar conciencia también en nosotras, las personas, con respecto al uso de distintas plataformas, redes, aplicaciones que tienen nuestros datos personales. Es magnífico, te agradezco mucho, querido Obi, tu energía, tu participación y siempre tu positivismo. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a un capítulo que se llama Debates sobre el entorno digital. Este estuvo ilustrado, por así decirlo, con su ensayo gráfico, político-gráfico por parte de Calderón, y quien hizo la crónica es precisamente Alejandro Cárdenas. Muy agradecida con Alejandro, con su participación, una invitación digamos, a reflexionar sobre cómo absorben nuestros datos personales, sobre el tema de la tecnología digital, la biométrica, los riesgos éticos y sociales que se asocian a esta evolución de la tecnología. Y bueno, esa pluma también fue maestra y es Capital Ibero también. Así que muy agradecidos contigo, querido Alejandro. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues también decir que estuve en la FIL, me tocó también ahí participar. También estaba Laura, estaba Obi, bueno, era un solo Obi, no eran dos. Pero bueno, también estaba por ahí Alaska y me da mucho gusto también haber saludado y haber estado por allá. Y qué bueno que se pueda volver a hacer la presentación, que sean pues muchísimas más. Yo lo que les quiero pedir es, si podemos poner una imagen que les pedí que pusieran la primera, que es esta de Boligán, porque me parece que es importante, como al inicio del libro, ¿no? Me parece que el libro tiene imágenes introductorias muy, muy acertadas. Esta imagen, pues, nos hace referencia a algún tipo de guerrero medieval, pero con digamos que, un arma, ¿no? Que podría asemejarse a un teléfono celular. Y casi muchas de las ilustraciones tienen a los teléfonos celulares como el símbolo, ¿no? De la modernidad móvil, de la modernidad tecnológica, ¿no? Y creo yo que queda muy bien porque es la representación de lo antiguo con lo nuevo, ¿no? Digamos que ahí hay un elemento que el libro lo tiene, por supuesto, ¿no? Desde el momento en que lo está haciendo en el formato masivo más antiguo, ¿no? Que estamos hablando de 500 años para papel y miles para papiros, ¿no? Entonces estamos hablando que el formato escrito sigue siendo el formato, digamos que más importante, por lo menos como medio masivo a lo largo de la historia, ¿no? Y bueno, también digamos que el libro es valioso porque rompe las reglas estipuladas del convencionalismo, ¿no? Para hablar de transparencia y acceso a la información pública y derecho a la información y, por supuesto, datos personales. ¿Por qué? Porque es un formato mixto, ¿no? Lo visual y, por supuesto, lo escrito, que, por supuesto, muestra algo que pocas veces sucede, ¿no? Que es la unión de institutos de transparencia con sociedad civil, con incluso, en este caso, prensa. Y por supuesto, como dice Humberto Eco, yo lo considero como una convención cultural en la que se apoyaron. ¿Cuál fue esa convención? Pues es compartir ilustraciones y caricaturas de quienes la sociedad ubica día a día en la prensa, ¿no? Es decir, son comunicadores de periodismo gráfico, ¿no? Lo llamado verbal visual, y en este caso utilizan el paralenguaje, pues, del humor, ¿no? De la risa. Y creo que es valioso porque son signos ya entendibles que permiten que puedan acercarse diferentes públicos a temas que no son tan sencillos de entender, ¿no? Y que en este caso creo que lo logran muy bien. Y bueno, digamos, después de esto, lo que yo quería mencionar, pues es que a mí me tocó la parte de las tensiones, es decir, el libro está dividido en 4, orígenes, avances,
y las tensiones, pues nos tocó el nudo dramático, ¿no? O sea, nos tocó hablar de lo difícil, ¿no? Porque al final vienen los desafíos, que creo que son ahí las propuestas. Y digo yo, en general, creo yo que la parte que a mí me tocó, pues trabaja mucho la importancia de la vida cotidiana y la tecnología, ¿no? Hay todavía una idea de que hay dos mundos, el virtual y el real, lo cual me parece que ya es algo que debería de estar superado, es decir, vivimos en un mundo donde estamos inmersos en lo real y lo virtual, como decía Manuel Castells, ¿no? La famosísima virtualidad real, y donde ya no hay diferencia en qué momento estás conectado y desconectado, y todavía parecería que sigue habiendo dos tipos de personas, aunque sí sabemos que hay una brecha digital, pero la realidad es que casi todo el mundo está así y deberíamos de pensarnos así, ¿no? En la cotidianidad, y por eso es tan importante reflexionar sobre esto. Desde lo social, pues la tecnología tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, eso también se debate. También, desde lo político, pues debemos decir que no ha habido buenos ejemplos, ¿no? El mal ejemplo de Cambridge Analytica y todo el escándalo que implicó el uso de los datos y el hecho de que a Facebook lo hayan salvado, ¿no? Prácticamente el gobierno de Estados Unidos, y ahora, por cierto, van contra TikTok, que quizás no haya hecho cosas tan malas como las que hizo Facebook. En lo económico también, ¿no? Ya lo dijo por aquí Manuel, todo el tema de que nosotros somos los datos en la nube, la monetización de banners, ¿no? El modelo dominante que es a cambio de nuestros datos. Sabemos que es algo que está ahí en la atención, que es algo difícil de hacer, ¿no? Todo el tema de la libertad con la que se iniciaron estos gigantes tecnológicos, ¿no? Estas ideas de liberarnos y era una libertad pues simulada, ¿no? Lo sabemos, tuvieron que pasar 10, 20, 30 años para darnos cuenta que Facebook no nos hace tan libres, pero evidentemente sí, estos falsos profetas con tintes religiosos, hay que tener cuidado con ellos, ¿no? O sea, estos personajes como Steve Jobs, Timothy Cook, y digo Timothy Cook porque pues todo el mundo le dice Tim Cook como si fuera su amigo, ¿no? Pero no sé qué tan amigo sea, pero digamos que hay que tener como referencia, ¿no? Que si bien son personajes que han destacado desde la parte creativa y la innovación en la modernidad tecnológica, sí hay que tener cuidado porque sí han generado dinámicas de consumo muy explotadoras, sobre todo desde lo económico, ¿no? Entonces, por ahí va un poco eso. Yo ahora sí quiero poner la imagen, esta imagen de Calderón, pues qué emoción cuando platicaba con Vladimir, y le decía, bueno, ¿de qué voy a escribir? No, pásame la imagen. Y me dice, no, pues es que todavía no está, ¿no? No hay, él me decía, y lo decía ahorita Laura, no hay una relación entre el texto y la imagen. Claro que la hay, por supuesto que la hay, y yo tuve mucha suerte de que me tocara Calderón. Me recuerdo mucho a un podcast, no sé si lo conozcan, que se llama Stuff You Should Know, que es así como un podcast donde dos cuates se ponen de acuerdo en un tema, cada quien lo ve por su lado y luego llegan y debaten, ¿no? Entonces me parece que esto fue algo así, ¿no? O sea, llegar y por supuesto convivir y compartirlo, me gustó mucho, sobre todo un poco porque estamos hablando de varios elementos, ¿no? O sea, sí estamos en una crisis de pantallas, es decir, lo decía ahorita por ahí el compañero Obi, estamos, digamos que en una dinámica donde es difícil enfrentarla, sobre todo en general, ¿no? Con alumnos, con hijos, porque podemos criticarlos de varias horas de estar en el celular, pero nosotros también estamos, o sea, es decir, es así como demasiado descarado decirle, ah, llevas 5 horas, ¿no? Y yo estuve 3, ¿no? Así de, uy, yo estuve menos, ¿no? No es sencillo, pues, o sea, estamos en una dinámica donde hay que entendernos, ¿no? Si yo le doy a un adolescente en este momento un libro, y le quito su celular, pues me va a ver muy feo, ¿no? Quizás si le doy este libro de revoluciones, no tanto, pero digamos que no hay una dinámica por ahí. Lo que sí creo es que podemos poner como ejemplo a Víctor Sampedro, este académico español, quien él habla de la idea y él lo plantea como una desconexión, ¿sí? Él habla del hartazgo que está empezando a llegar, que sabemos que está generando muchos problemas, sobre todo en grupos juveniles de codependencia y dependencia emocional, pero tampoco podemos verlo todo tan negativo, ¿sí? A final de cuentas, ese hartazgo, y me parece que va muy bien la descripción con Calderón, ¿no? La imagen que vemos parecería de hartazgo o de cierta excitación, ¿no? Por la caja de Pandora llamado el teléfono celular, y lo que plantea es como una sobreestimulación de contenidos
que nos llama a empezar a buscar la desconexión parcial y temporal de pantallas y dispositivos. Es decir, sí tendríamos que plantearnos ante esa saturación cómo reprogramarnos, ¿no? Es decir, cómo le vamos a hacer para reprogramarnos y reconectarnos después, que nos ayude a mejorar la relación con esos artefactos, ¿no? Yo en el texto le llamo el chupadatos, ¿no? Que es una organización brasileña que se llama Coding Rights, que así lo plantea, ¿no? El monstruo llamado el chupadatos, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, en el fondo es, sí nos podemos desconectar, y en el fondo esa desconexión sí tiene un efecto que altera el modo de producción, sobre todo de los actores que intervienen en los medios privados y los medios públicos, ¿no? Entonces, digamos que no estoy diciendo que vayamos a cancelar Disney Plus, ¿no? Ni estoy diciendo que vayamos a contratar Movie, ¿no? Que es más cine de arte, ni tampoco estoy diciendo que cambiemos, sino que simplemente nos pongamos a pensar en qué parte, ¿no? Probablemente desconectar las notificaciones, y por supuesto este libro nos ayuda mucho. Y bueno, ya veo que si ya van 2 ediciones, pues esperemos que haya una tercera, seguramente será de cómics o quizás alguna serie animada como Love, Death and Robots. Si alguno la vio, la recomiendo mucho. Muchas gracias. Dijo lo de las notificaciones, de desconectar las notificaciones, y justo me llegaba una al celular y dije, híjole, ya me vieron volteando. Sí, es cierto, ¿no? Quizá tenemos que aprender a reprogramar, pero nuestra relación con la tecnología, ¿no? Esta relación, y cómo habla del chupadatos, ¿no? Por un lado Alejandro, y por otro lado Calderón nos pone esta gran caricatura, y aunque ciertamente los autores no tuvieron comunicación, ¿no? En el fondo, pues ambas obras tienen una relación por la temática de la que hablan. Así que muchísimas gracias por estas reflexiones, querido Alejandro. Y bueno, por supuesto, vamos a cerrar con quien inició la presentación del día de hoy, con la participación de Diego García Ricci, que además la verdad es que ha sido un académico, ha sido un especialista que ha tenido una gran relación desde hace ya mucho tiempo con el Info de la Ciudad de México, antes InfoDF. A través de mis distintos colegas, somos 5 en el pleno del instituto los que nos encargamos, digamos, de tutelar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Por un lado, mi colega Marina San Martín, Mari Carmen Nava; por otro lado, mis colegas Julio César Bonilla y Arístides Rodrigo Guerrero, que hoy es el presidente. Y bueno, pues en general nos ha tocado colaborar muchísimo con Diego, y no sabíamos si iba a sumarse a esta loca aventura y perder un poquito la formalidad que siempre ha caracterizado a Diego en esta aventura con la caricatura política. Y finalmente le dijo a Vladimir que sí, porque por supuesto siempre lo encaminamos todo a través de Integridad Ciudadana, y dijo que sí. Nos dio muchísimo gusto que ahora me toque a mí ser quien se encuentre al lado derecho de Diego presentando esta gran obra. Diego, ahora toca tu participación. Muchas gracias. Pues voy a tratar de ser muy breve porque ya también quisiéramos escuchar algunas reacciones. Y bueno, lo primero que tengo que decir fue esto precisamente que decía Laura. A mí cuando me invitaron a participar, me escribió Vladimir, no tenía el gusto de conocer a Vladimir. Decía, pero está muy raro porque me escribe alguien de una organización de la sociedad civil, pero a nombre del Info, pero los del Info no me han contactado. No entiendo nada, ¿no? Y le dije, pero, o sea, porque luego a veces a uno lo pueden enganchar en proyectos que luego resultan comprometedores. Entonces ya después que vi una gran seriedad de parte de Vladimir, y obviamente con el sello del Info, que es una institución aliada de la Ibero, pues dijimos, pues va. Y además cuando me propusieron el proyecto dije, wow, está increíble. Yo no me quiero perder de estar ahí, porque esa es la verdad. Es un proyecto innovador. Y créanme que incluso plantea un reto hacer la presentación de un libro como estos, porque al final del día nosotros siempre, los académicos, hacemos presentaciones de libros, pues podríamos decir como muy aburridos, muy de texto, ¿no? Y difícilmente incluyen ilustraciones, caricaturas, ensayos políticos, como bien lo han dicho, de personas tan talentosas como son los caricaturistas mexicanos. Y algo que también sorprende muchísimo es la cantidad de mujeres que también se dedican a la caricatura y que pertenecen a una nueva generación de personas que dan expresión gráfica a muchos problemas sociales de nuestro país, como es Camp de la Fu. Entonces, sumamente agradecido, Camp de la Fu, que hayas estado aquí con nosotros en la Ibero y que pertenezcas a esta nueva generación de jóvenes que están dándole expresión política a muchos de los problemas de nuestra sociedad.
Yo quisiera decirles algo que me llama mucho la atención del libro, y lo primero que tengo que confesarles es, llaman más las ilustraciones, las caricaturas que los textos. Yo, con todo respeto, no he podido ponerme a leer todos los textos, pero sí las caricaturas, porque están increíbles. Desde la contraportada que parece una ilustración de Risk, ¿no? De calabozos y dragones, pero también uno va viendo muchas de cómo le fueron dando expresión a las ideas que nosotros quisimos plantear ahí. Y a mí, pues obviamente me tocó una que es un tanto aburrida, que tiene que ver con la regulación. Entonces yo dije, ¿cómo van a ilustrar las regulaciones que pues finalmente se traducen en expresiones normativas como las leyes, ¿no? Y aquí algo que me llama mucho la atención de este libro es que viene a ser como nuestros libros de cuentos de niños, que uno ojeaba y ojeaba viendo las ilustraciones, viendo las caricaturas, pero que se involucra mucho el tacto. No sé si ustedes recordarán cuando tuvieron libros de niños que uno ojeaba mucho, pero el tacto estaba muy involucrado en ese ejercicio. Y esto pasa con este libro y es algo bien difícil que llegue a suceder hoy día, precisamente por todo lo que nos han dicho quienes me han antecedido en el uso de la voz. Y el tacto también nos conecta con ciertas ideas, con ciertos momentos, con ciertas historias que me parecen muy relevantes. Y cuando yo escribí esto, que hablaba de cómo estamos en términos regulatorios ahorita en materia de privacidad y protección de datos personales. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo el doctorado, estaba en la biblioteca de mi universidad, que a su vez tiene acceso a las bibliotecas de todas las universidades de Canadá, y dije, voy a ver si está la primera ley de privacidad del mundo, que aquí sale en la línea de tiempo, que es la ley de Suecia, ¿no? Y entonces que le pongo ahí, y estaba que sí, que en una universidad en Waterloo, y yo, pues obsesivo como soy cuando uno se pone a investigar, dije, yo quiero ver esa ley, yo quiero ver esa ley. Y entonces ya llega, la tuve que pedir, esperé como una semana, llegó, y pues era un escrito a máquina de escribir. Esa era la ley, ¿no? Era una traducción al inglés de la ley sueca, y yo dije, ay, mira qué padre. Y pues bueno, pues es un escrito a máquina de escribir, tampoco tenía nada de emocionante ver la primera ley. Pero hasta el final venía una punch card, y que eran las que se utilizaban en esos cuartos de computadoras grandísimos, ¿no? Que evidentemente ya no existen, solo existen en museos, pero que difícilmente yo pude haber tenido contacto con ese tipo de tecnología, ¿no? Y estaba haciendo una revisión histórica. Entonces, el tener en mis manos la punch card, ¿no? O sea, el ver que esas tarjetas eran las que se metían, precisamente fue lo que a mí me permitió tener una conexión un poco con lo que precisamente yo estaba tratando de escribir, que era cómo surgen los primeros intentos regulatorios para pues tratar de poner orden frente a esta, digamos, desarrollo tecnológico que se estaba dando en los 60, 70 y que las personas no quedaran al margen, ¿no? Porque al final del día la privacidad va, y la protección de datos personales es que las personas no queden al margen de todo el desarrollo tecnológico que está llevando a cabo los países como las empresas, y que tengan una voz frente a estos grandes titanes, y frente a estos grandes titanes también sean un límite de respeto hacia la dignidad de las personas. Entonces, bueno, al final del día lo que yo escribí tiene que ver un poco con eso, qué tanto se ha venido avanzando en estos 53 años, ¿no? Que se han dado desde, perdón, 51 años que se han dado desde que se promulgó la primera ley, que fue la ley de Suecia, y créanme que ha sido muchísimo el esfuerzo que ha obligado a alcanzar muchos consensos internacionales en materia de regulación, que México llegó muy tarde a este, digamos, debate, pero no importa el tiempo en el que llegues, sino que llegues, y que hoy por hoy pues contamos con medidas de protección de nuestra privacidad, de nuestros datos personales, ¿no? Es difícil hablar de estas materias a veces cuando las personas no se encuentran tan involucradas. Me acaba de pasar el sábado pasado, me decían, bueno, ¿qué es eso de los derechos ARCO? No entiendo nada. Y esas son las mejores confrontaciones que nos hacen a uno, cuando, a ver, explícame, porque no entiendo, ¿qué es eso de ARCO? No, pues acceso, rectificación, cancelación y oposición. Sí, sí, pero ¿eso qué es? O sea, no entiendo. Y era un abogado quien me estaba preguntando, ¿no? Y yo dije, ¿de veras no entiendes? Y yo, sí, bueno, vamos a hacerlo. ¿Cómo te llamas? Me dice Gerardo. Le digo, Gerardo, ¿qué sentirías tú que tu nombre lo escriben con J? Y me dicen, no, pues no es mi nombre, pues esa es una rectificación, vas a querer que te lo rectifiquen porque eso no refleja tu personalidad. ¿Y qué sentirías si quien le pides, oye, rectifica mi nombre, te dice, ay, no, pues suena igual? Me explico, pues no te va a dejar satisfecho, ¿no? ¿Y qué sentirías si te dijeran, pues ni modo, así se queda?
pues tampoco te sentirías satisfecho y entonces ahí entra tu derecho de rectificación, ¿no? Entonces, constantemente el poder aterrizar, digamos, la aportación que hacen estos derechos en la vida de las personas es algo que a veces cuesta trabajo y créanme que este libro nos va a ayudar a todos a precisamente reflexionar no solo la materia sustantiva, sino todos los desafíos que estamos enfrentando y que va a dejar marcada una época, porque yo estoy seguro que si regresamos en 10 años vamos a ver que todo lo que escribimos y todo lo que se ilustró pues va a quedar desfasado frente al desarrollo tecnológico que vamos a tener en ese momento. No se pierdan la línea de tiempo, tiene todos los logotipos de empresas que ya no existen, como Netscape, como ICQ, el Messenger de Hotmail, el mismo Hotmail que ya prácticamente está en desaparición, ¿no? Ahí revelamos la edad, los que todavía tenemos cuenta con Hotmail. Algunos han optado por cambiarla para rejuvenecerse. Entonces, pues bueno, yo los invito a que consulten el libro y muy agradecido de nuevo con Integridad Ciudadana y con el Info de la Ciudad de México por haber hecho este trabajo tan lindo. Esa es la palabra, tan lindo. Hacía mucho que no veía un trabajo tan bonito como el que hoy se está presentando. Muchísimas gracias a todas y todos. Pues ciertamente un libro al que se le metió mucho corazón y también por ello este libro esperemos que marque un parteaguas, un antes y un después en cómo se comunica desde las instituciones públicas y que sí, también los que somos autoridades en las instituciones nos tenemos que arriesgar y dar un salto de fe y apostarle por este tipo de maneras de expresar, maneras de comunicar que sí generen conexión, ¿no? Que conecten con las personas. Yo, por cierto, sí fui de las que eliminó su Hotmail, porque además venía con mi año de nacimiento. Todo el mundo, los que en cierta época poníamos nuestro año de nacimiento, ¿no? O sea, no sé, Jesús Pérez 58, ¿sabes? @hotmail.com. Jesús Pérez 77, ya sabías de qué año era. Entonces estábamos revelando un dato personal. Muchas gracias. Y bueno, lo que ustedes también vieron en pantalla seguramente, pues aquí está justo Beatrix y por eso la referencia de Diego, de que ciertamente también muchas mujeres caricaturistas y como bien dijo Vladimir, también excepcionalmente muchas especialistas con crónicas que estuvieron participando y tenemos que seguir avanzando justo en ese camino, nosotras abriendo camino a nosotras y con ello también abrir camino a las que nos siguen en estas materias tan especializadas. Y bueno, aprovecho para empezarles a provocar que ojalá tengan algunas preguntas para nuestros participantes, autores y autoras que están aquí al frente. Vayan pensando su pregunta. Entre tanto, ya saben que pueden descargar del código QR ya está en pantalla también, ya está en pantalla. Le pueden tomar una fotografía y si no, pues escanear directamente, pueden descargar el libro. Pero bueno, les decía que había una sorpresa porque sí tenemos algunos ejemplares y como están aquí los autores, muchas veces quieren pedirles sus autógrafos o la fotografía. Entonces, bueno, vamos a abrir el espacio para que puedan hacer sus preguntas. ¿Alguien que desea hacer algún comentario, alguna pregunta? Para que tenga acceso a su sorpresa del día de hoy. Por cierto, no, ustedes ya tienen libro. Ustedes ya tienen libro. Alguien que desea hacer algún comentario, allá atrás, por favor. Si me ayudan con un micrófono, por favor. Hasta el fondo tienen un comentario o una pregunta para que vayan pensando los demás, entre tanto, cuál va a ser su pregunta para su comunicador, para su académico o académica, para su caricaturista favorito. Adelante, por favor. Soy Francisco Olvera, de la carrera de Ciencias Políticas. Mi pregunta sería, ¿cómo ven esta edición? Bueno, no esta edición, sino en 10 años. ¿Cómo ven plasmado todo lo que están diciendo ahorita? Dentro de 10 años, ¿cuál sería la nueva información o qué traeríamos? Muchísimas gracias por la pregunta. ¿Alguna otra para que acumulemos y podamos darle la palabra a nuestras autoras y autores? Allá de aquel lado, aprovechando que están cerca. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy Kevin Anguiano, de la carrera de Derecho. La pregunta es, ¿cómo? Yo entiendo que uno que está todo el tiempo utilizando medios digitales, se le hace un poco más sencillo identificar ciertos peligros que pueda haber con respecto a la privacidad o a los datos personales, pero ¿cómo se podría cuidar a cierta población vulnerable, como podrían ser
jóvenes, o sea, niños prácticamente, o adultos muy grandes de los posibles peligros que hay pues, actualmente en el Internet. Gracias. Muchísimas gracias. Sumamos esa pregunta y no sé si haya una tercera en esta primera ronda. Adelante, por favor. Sí, pues muchas felicidades, excelente material, me encantó el tema de la imagen, creo que, bueno, yo estudio psicología y creo que es muy valioso todos estos elementos también de una imagen que tiene un sentido pedagógico, ¿no? Yo quería preguntarles justamente en torno a este cuidado de los datos personales, ¿cómo ven ustedes los retos que tenemos, por ejemplo, quienes nos dedicamos a la parte de educación, de psicología? Sé que el libro pues permite como este encuentro entre múltiples disciplinas. ¿Cómo podemos, por ejemplo, en escenarios escolares, en escenarios comunitarios, poder impactar como en esta toma de conciencia de la importancia del cuidado de los datos personales? Creo que es un elemento también psicológico que se mueve mucho entre las personas que no reconocen también el impacto que puede tener el poder compartir, ¿no? Esta información de sí mismo, de sus comunidades, de su identidad, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Cerramos por el momento esta primera ronda y les damos su libro, por supuesto. Y aquí para el uso de la voz, creo que Camila me dijo que Candela Fusi iba a hacer uso de la voz. Bueno, puedo responder las 3 preguntas con la misma respuesta. ¿Qué vamos a hacer en 10 años? No sabemos. La tecnología está avanzando en una velocidad absurda, que de repente va a haber una cosa que no nos vamos a imaginar. No sé, bueno, yo ahorita, bueno, voy a ser mamá, ¿no? Estoy muy emocionada, pero claro, también me hace pensar mucho en el futuro y en lo que le va a tocar a mis hijos y cómo va a ser, ¿no? Y yo lo único que pienso es la única solución es educar, es la educación de cómo usar la tecnología, porque básicamente la tecnología es como si le dieras un caballo gigante a un bebé que no sabe montar, no sabe, ¿no? Entonces tienes que saber manejarlo y controlarlo y entender la responsabilidad que hay detrás del dispositivo que le vamos a dar a los niños o a las futuras generaciones. Yo creo que nosotros, y incluyéndome a mí, que yo tengo 31 años, mi trabajo existe básicamente y se da a conocer gracias a la tecnología. Entonces, no tenemos dimensionado el poder que hay detrás de la tecnología, de qué estamos compartiendo, cómo lo estamos compartiendo, de que si montamos algo, como estaban diciendo en Internet, se va a quedar, no solamente deja de pertenecernos, sino que se va a difundir. Yo he publicado imágenes o he hecho caricaturas que de repente me llegan y le pusieron una burbuja de diálogo con otra cosa y le sacan de contexto, le quitan la firma, le ponen otras cosas, o sea, se descontrola. Entonces, yo creo que la educación es la clave, en realidad, de cómo manejar las tecnologías a nuestro favor, incluyendo inteligencia artificial, verlo no como una amenaza, sino como una herramienta que tenemos que aprender a usar y que tenemos que saber controlar, porque si nosotros nos quedamos atrás, la tecnología nos va a terminar controlando a nosotros y ese es el peligro, ¿no? Entonces creo que respondiendo a las 3 preguntas de cómo va a ser en el futuro, cómo protegemos a las futuras generaciones y cómo podemos integrar en el tema de educación, psicología, toda esta parte pedagógica, yo creo que tenemos que integrar y estar muy claros y educar no solamente sobre el poder que tienen las redes sociales, la tecnología, todo esto, sino la responsabilidad, la ética, toda esa parte creo que es importante. Y creo que la otra parte que es clave, además de la educación, es la regulación, ¿no? La parte legal creo que es súper importante. O sea, por ejemplo, ahorita con inteligencia artificial, a mí que me gusta tocar mucho el tema de feminismo, está pasando que agarran la imagen de tu amiga y hacen pornografía con eso, ¿no? ¿Y cómo controlas, no? ¿Cómo controlas eso? Entonces creo que esa parte es ya la parte legal, ¿no? Que hayan consecuencias cuando pasan estas cosas. Y tomárselo tan en serio como cuando hacen trata, por ejemplo.
tomárselo tan en serio como eso, aunque sea en un plano virtual. Yo creo que esas son las dos claves, respondiendo más o menos las dos preguntas y sabiendo que en 10 años de verdad que podemos estar flotando en las nubes en un drone, no sabemos, o sea, no sabemos, pero tenemos que estar preparados, educados y empujando la parte legal para poder protegernos y estar súper, súper preparados. Pues sí, yo veo que en 10 años van a haber otras 10 plataformas y todas van a ser dominadas por China y Estados Unidos. O sea, digamos que no hay mucho para dónde verle. Recuerdo mucho ayer en una entrevista que me hacían en Radio Educación, decía yo, la Marconi Company, ¿no? Que fue el inventor de la radio junto con Tesla, pues ellos traían todo un proyecto hace poco menos de 100 años donde tenían una penetración importante en América Latina y en Estados Unidos de todas sus redes e infraestructura para radio. Y Estados Unidos lo que hizo fue prácticamente con apoyo del ejército generar cambios de contratos para empresas propias y de ahí surgió la Bell y así es como se creó Silicon Valley, es decir, una especie, un proteccionismo brutal, ¿no? Que solo beneficia a sus países, a sus tecnologías, a sus patentes y que terminan afectando a todo el mundo, ¿no? Entonces, por ahí va a ser una lucha de patentes de tecnología como la que estamos viendo. Probablemente WeChat sea la red más grande del mundo y no Facebook. Probablemente TikTok desaparezca y surjan otras 10. Y yo lo que diría es, sí creo yo que sí hay redes privadas que están funcionando, es decir, Snapchat es una red privada, WhatsApp es una red privada de cierta forma. ¿Por qué? Porque no se ve en una dirección web tu contenido, ¿no? O sea, digamos que ahí hay elementos de valor y creo yo que la mayoría de las redes ahora van a ser privadas, la tendencia va a desaparecer. Y por último, yo diría, ojalá, eso ya es digamos que lo que a mí me gustaría que pase es que redes descentralizadas como Mastodon sean mucho más populares o como Signal, que sean redes mucho más importantes y que se usen más. De la segunda, yo solo diría que la alfabetización mediática es importantísima. Busquen Coding Right, así como se llama, que es el proyecto del Chupadatos. Ellos hacen un trabajo impresionante en las prepas, pero hay que hacerlo en secundarias y primarias, donde van y hacen sesiones muy atractivas para los chavos, donde les platican de los riesgos de lo que ellos llaman sus mascotas tecnológicas. No tendría que estarse haciendo eso y no creo que lo estén haciendo ni en las primarias, ni en las secundarias, ni en las prepas. Ya para la universidad ya no hay mucho punto de retorno. Tiene que hacer en el momento en que los niños, como entre los 6 y 9 años, agarran el celular, ¿no? Y lo último yo diría es, creo que a final de cuentas el derecho a la privacidad lo han dañado mucho estas empresas tecnológicas y no han sido sancionados correctamente, ¿no? Hay un montón de sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos por monopolio a todas, a Facebook, a Twitter, a Google. ¿Y por qué aquí no se les ha sancionado? O sea, ¿por qué los legisladores mexicanos o de países latinoamericanos no han emitido las mismas sanciones? ¿Dónde está la Comisión de Competencia? Cero, pasan limpias, ¿no? Y yo solo diría una cosa gravísima que yo recuerdo hace un rato, no sé si recuerdan, un como pleito de un policía de o sea, un escándalo de un policía que hubo una balacera en el aeropuerto y que el policía, pues porque no sabía usar Facebook, sus datos estaban abiertos, salían fotos de él con armas y así como en una posición no muy buena onda, pero a final de cuentas era su vida privada, lo destrozaron públicamente a este policía. O sea, su vida, el policía que detuvieron en el AICM usaba armas, hice no sé qué, y se tomaba fotos con gente desagradable. Todos los medios lo destrozaron y eso fue porque Facebook no explicaba bien qué información y qué fotos eran privadas y qué no. Entonces, creo que tenían hay que exigirles más, y no lo están haciendo ni los congresos ni los gobiernos, lo tenemos que hacer nosotros como ciudadanos, como académicos. Muchas gracias. Y ahora también, cuando mencionabas algo, Manuel se emocionó y dijo, yo quiero hablar. Entonces, en ese momento vamos a darle la palabra a Manuel. Muchas gracias. Bueno, a ver, que desde luego no tengo ninguna esfera de cristal para saber qué va a pasar en 10 años, pero yo creo que hay algunas tendencias, justo lo que decía Alejandro, en términos de, bueno, si no empezamos a pensar en ciertas formas de regulación, pues desde luego que vamos a estar cada vez más desamparados. Dos ejemplos. Hace exactamente un mes se lanzó en 6 mercados, México, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, India y Brasil,
una empresa de origen español que se llama Really, así como se escribe, RILI.ai, ¿no? Y esta empresa lanza la posibilidad de clonarnos y tener clones de nosotros con la posibilidad de que le pongamos, pues nosotros subamos nuestra propia información, que le demos acceso a todas nuestras redes, que le demos 15 minutos de ejemplo de voz para que replique nuestra voz y que podamos nosotros tener clones de nosotros mismos, y lo dice el propio sitio, tanto para que atienda reuniones laborales como para que dialogue con nuestras madres si no queremos hablar con ellas, ¿no? La otra es que puede clonar a seres queridos, incluso seres queridos que ya hayan fallecido. También dándole el acceso a los datos, a las redes, etcétera. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿pero por qué no funciona en España? Pues porque, por supuesto, ahí en Europa ya hay una serie de regulaciones más o menos potentes que evitan este tipo de cosas, porque pues hay una transgresión enorme de datos privados, privacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en estos 6 mercados, no. A ver, en América Latina, Brasil tiene una iniciativa súper interesante para regular inteligencia artificial, igual que Chile. Parece que son las dos más interesantes del caso América Latina. Perú ya pasó su ley de inteligencia artificial. México tenemos, hasta donde yo sé, un par de iniciativas bastante malitas, la última de Ricardo Monreal, ¿no? Y tenemos también una ley de ciberseguridad que da mucho terror, ¿no? Pero no hemos discutido abiertamente el tema. El otro ejemplo es Voice Engine de OpenAI. Con Voice Engine lo único que tienes que hacer es, eso te transforma cualquier tipo de texto en voz, y lo que hace pues es que tienes que darle un ejemplo, un sample de 15 segundos de la voz que tú quieras que lea el texto. Y ese texto puede ser Michelle Obama, puede ser Cepillín, puede ser Barney el dinosaurio o tu tío, ¿no? Y lo único que te pide OpenAI es que cuentes con la aquiescencia de la persona cuya voz vas a representar, pero no tiene modo de verificar que eso se dé. En 10 años yo creo que debemos estar ya hablando seriamente de formas de regular y de discutir mucho más inteligentemente los neuroderechos. Hoy empieza esa discusión en América Latina. Chile es un país que, de nuevo, tiene bastante avanzado este debate. Nosotros apenas en pañales lo estamos hablando, pero ahí va, ¿no? Pero creo que esto tiene que ver justamente con libertad, digamos, para proteger nuestra privacidad mental, el acceso equitativo a la tecnología, la protección contra los sesgos de algoritmos, el derecho a la identidad y un montón de cosas que ya estos neuroderechos también hablan. Y finalmente yo diría, ¿qué necesitamos? Pues sí, alfabetización mediática y digital, pero ya no solo eso. Necesitamos combinar eso con educación socioemocional. Entonces, si no hacemos el siguiente salto en lo educativo y formativo para que la alfabetización mediática y digital que hemos conocido y desarrollado, y que la UNESCO tiene un montón de cosas ahí, le añadamos un ingrediente de educación socioemocional, porque eso también, las redes están hechas para hacernos reaccionar, buscan respuestas emocionales en nosotros, y si no tenemos ese contacto con nuestras propias emociones, no sabemos mirarnos hacia adentro, pues yo creo que la cosa va a estar muy, muy complicada. Gracias. A ti, querido Manuel, pasamos de este lado derecho, con aquí el aplauso. Le ponemos el micrófono al aplauso. Muchas gracias. También compartido ese aplauso. Vamos con Obi, pasamos después con Vladimir, y si me lo permites, también damos la palabra finalmente a Diego, porque nos hemos extendido bastante en esta presentación, pero vaya que ha valido la pena. Adelante, Obi. Gracias. Si quieren saber lo que va a pasar en 10 años, probablemente no 10, pero sí unos 8 o 7, hay que checar lo que está pasando en China. Ellos a partir de 2016, 2017 hicieron un plan que se llamaba China 2024, en donde ellos iban a hacer su propio Twitter, que tiene otro nombre, iban a hacer su propio Facebook, sus propias redes sociales y su propio Internet, para no estar dependiendo precisamente del occidente. Vean cómo viven, tienen alrededor de 1.200 millones de personas, pues tienen alrededor de una cámara por cada 6 o 7 personas. Entonces, es parte de lo que podría pasar en el futuro. A mí me tocó estar en el 2008 en China y no tiene nada que ver con lo que está ahora, y ya se vean ciertos adelantos. Nosotros vamos muy atrasados, tenemos que alcanzarlos. Si quieren ver el futuro, vean lo que pasa en China. En cuestión de edad, hay algo muy importante como seres humanos. Voy a decir algo, mi abuelita vivió 100 años.
Mi abuelita le tocó pasar del caballo al auto, del auto del radio, no existía el radio, existió el radio, del radio a la televisión, de la televisión a la computadora y le tocó ver todo eso. Y a lo que voy con esas circunstancias que se adaptó. Nosotros tenemos que adaptarnos, no hay de otra. Tenemos que ver la educación, pero la educación digital. Actualmente hay un analfabetismo digital enorme. Tenemos que hacer que, como era una política de Estado, terminar con el analfabetismo, también tenemos que acabar con el analfabetismo digital. Otra cuestión que hay que checar. Nosotros, y lo vuelvo a repetir, nosotros somos los principales usuarios y el producto. Nosotros tenemos ese control. Lo que tenemos que hacer es democratizarlo más. Tenemos que cultivar nuestra inteligencia natural antes de pensar en la inteligencia artificial. O sea, nosotros tenemos ese chance, tenemos que hacerlo. Insisto, somos el producto, somos el usuario. ¿Quién tiene el control? ¿Ellos o nosotros? Esa es la conciencia que debemos de tener, independientemente de cómo vaya evolucionando esto. Nada más terminando. Había un programa en el cual se hacía un avatar de una persona. Decían, sí es, pero todavía le falta algo. Bueno, hay que decirlo, el 80% de nuestros recuerdos y el 80% de lo que nos hace personas es el olfato. Sin el olfato todavía no hay nada. Cuando haya un avatar que también huela a nosotros, ahí sí ya tengan mucho cuidado. Pero tenemos esa oportunidad, tenemos el chance, y si la gente tiene esa curiosidad y esa pregunta de qué va a pasar en un futuro, es la mejor manera de prepararnos para tal circunstancia. Creo que hay una pregunta. Bueno, en 10 años yo espero tener canas, la verdad. Y seguramente aprenderé a hablar chino, además de los ojos que ya traigo, pero en general creo yo que en lo que a mí me tocaría aportarles es que yo creo que en el caso de este tipo de proyectos que tienen que ver con mezclar aún más talento para poder llegar a más conciencias, me gustaría pensar que los libros que vengan en estos 10 años nos pueden abrir una conciencia mucho más grande sobre qué hacer y qué no hacer y cuál es el desarrollo y el dilema de la tecnología. Antes de terminar, le diría a la compañera que hizo la pregunta hasta el final sobre el tema de los niños, justamente cuando estábamos terminando el libro, ocurrió que ya estaba completo, Laura, ¿no? Y tenía a Laura como los policías gringos, con una rodilla en mi cuello, en la parte de atrás, porque teníamos que presentar el libro en la FIL. Y entonces yo le pedí a una lectora, que en este caso fue Alaska, y le dije, oye, por favor, lee el libro completo. Yo ya tengo una ceguera de taller que no logro ver cuáles son los errores. Y entonces, una mañana después, me dijo, oye, el libro está increíble, pero nunca vi un solo artículo o una sola ilustración que tocara la educación en las aulas, la educación que se tiene que impartir y el dilema que tiene que ver con los maestros de primaria, ¿no? Y entonces dije, claro, pues lo está pensando un adulto, entonces por eso el libro está fracasando y no lo estamos viendo. Entonces tuvimos que hacer un artículo que está en ese libro en un día y una ilustración en medio de, y lo logramos. Entonces te voy a invitar a que la leas, está en el libro, y ahí hay un mensaje muy claro de una profesora investigadora en educación y en psicología que habla el reto que le ha implicado poder transitar su manera de enseñar hacia los niños que ella tiene en su responsabilidad. Gracias. Muchas gracias, Vladimir. Aprovecho nada más para preguntar, ¿quién todavía desea hacer una pregunta en una segunda ronda? A ver, estas personas, 1, 2, 3, 4, 5, denme un segundo y me disculpo, porque lamentablemente no se van a poder hacer las preguntas, pero ya los identifiqué y queremos también darles una publicación y que al final se acerquen con sus autores para poder preguntar. Me disculpo de antemano por el tiempo, porque lo sabíamos, Diego, que estaba un poco cerrado el tiempo, pero ya que vieron las manos levantadas, las alcanzaste a ver, era de este lado, los jóvenes de aquí y la señorita de aquí de gris. Sí. Pero además, abajo de sus sillas hay un pequeño botón. Si lo encuentran, tienen un libro también. Si lo encuentran, por supuesto. Diego, adelante. A ver, es una pregunta muy provocadora y que constantemente vuelve a presentarse y es muy recurrente. Esa pregunta se hizo en los 60s y se ha hecho en los 70s y en los 80s y al final del día sí hay avances. Yo como veo las cosas es que estamos en un periodo muy interesante.
que hacía como unos 50 años no se presentaba, que en los 70, finales de los 60, 70, empezaron las discusiones de cómo vamos a regular esto del procesamiento de la información con máquinas y proteger a las personas. Eso era, ustedes pónganse a pensar que todos los desarrollos tecnológicos empiezan a causar mucho miedo, pero muchísimo. Ustedes pónganse a pensar ahorita en muchas personas que empiezan a cuestionarse si su trabajo va a existir en 5 años o si la inteligencia artificial lo va a reemplazar, ¿no? Entonces, eso empieza a generar un poco de temor, angustia, miedo y demás. Entonces, por eso es que es necesaria las regulaciones. Y eso fue lo que detonó las regulaciones en los años 70 entre los países desarrollados, que tenían mucho miedo de que el Estado controlara toda la información y se volviera, ahora sí lo que había dicho George Orwell en 1984, un vigilante de todas las actividades de las personas, ¿no? Entonces, se dieron las primeras legislaciones en materia de protección de datos personales y ese marco regulatorio ha funcionado, venía funcionando muy bien hasta que aparece, creo yo, la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que es ahí donde ya el marco regulatorio no puede capturar y dar respuestas a cierto tipo de problemas, ¿no? Porque al final del día se están generando nuevos procesamientos de información donde los marcos regulatorios pues no dan salidas tan fáciles. Entonces, el gran riesgo que yo veo ahorita es que cuando se hicieron los marcos regulatorios en los 70s, pues lo hicieron todos los países desarrollados, Estados Unidos, Suecia, Gran Bretaña, Alemania, Francia, principalmente, ¿no? Pero en este momento entró una nueva potencia tecnológica que es China. Y China no participó en el diseño de esos marcos regulatorios. Y esa es una de las grandes preguntas que yo tengo. ¿Cómo va a reaccionar China frente a todos estos entornos regulatorios que ya se tenían? Porque también tenemos que poner sobre la mesa que la privacidad es un valor occidental, no es un valor que precisamente abracen los chinos. Entonces, evidentemente en el diseño de sus tecnologías, en el diseño de sus regulaciones, la privacidad no es un elemento que a ellos les preocupe proteger, a diferencia de los, pues digamos, de los otros generadores de tecnología, como si puede ser Meta o Twitter, ¿no? Que son empresas americanas donde la privacidad tiene un valor importante o tratan de cumplir con ciertos estándares de privacidad. Entonces, la gran pregunta es, uno, es si se van a lograr crear marcos regulatorios multilaterales, o sea, que no sea el de cada país tiene su propia ley y que eso fue lo que se evitó en los 70s, alcanzar consensos internacionales. Y dos, ¿qué juego van a tener los chinos en el marco regulatorio de todo esto? Yo siempre les pregunto, ¿cuántos de ustedes usan TikTok? Casi todo el mundo dice yo, y les pregunto, ¿han visto sus políticas de privacidad? ¿Sabe qué hace TikTok con sus datos? Porque TikTok es una empresa china, a diferencia de Meta, que sí tiene más obligaciones, más cumplimiento en materia de privacidad. Y ya por último, lo que nos preguntaba la compañera de la cuestión psicológica allá atrás, no olvides algo que es muy valioso y es una de las grandes herencias de este siglo XX, y es el concepto de privacidad y que cada persona tiene derecho a controlar la información que publica, incluso después de haberla divulgado. Si hay algo que no te parece, tienes derecho a pedir que se retire. ¿Me explico? Y es algo, una de las grandes fortalezas que tenemos en este sentido. Y el volvernos conscientes de ese derecho, pues siempre nos va a dar mucha esperanza cuando ves un desafío tan grande como estas grandes tecnologías, ¿no? Muchísimas gracias y les damos un aplauso a estos grandes mujeres y hombres autores de este libro. Damos con esto cierre a esta presentación, una más, como bien decían aquí nuestra autora, una más de las que hemos hecho ya en Ciudad de México. Es una especie como de gira que, igual que se hizo con el libro de batallas, que por cierto este es el pendón del libro de batallas, también lo pueden descargar ahí para que tengan los dos libros en digital, para aquellos que no tuvieron la fortuna de llevarse la versión física. Y bueno, vamos a seguir yendo a otras universidades también, porque efectivamente hay que hacer llegar este mensaje a todos los rincones posibles, que lleguen a más personas para que ustedes, ahorita, sobre todo universitarios, nos ayuden convirtiéndose en embajadores tanto de transparencia como de la privacidad, y que seamos todas y todos los que podamos levantar más conciencias sobre la importancia de estos dos derechos fundamentales. Muchísimas gracias a la Ibero por recibirnos, a Diego, a los autores también por recibirnos en casa. Nos vamos a tomar una última foto oficial y tras esa foto le voy a pedir también a los autores que nos ayuden pasando al frente, porque también queremos que parezcan aquí la Ibero arrasando en el libro de Revoluciones. Muchísimas gracias y que tengan todos una linda tarde.